Vamos a empezar con el plano internacional, porque hay muchas noticias y me llama la atención, pues, uno, Yo le toco un país el suyo. uso de drones en la guerra de Ucrania. Ha sido, pues, en esta semana ha sido realmente una Espectacular. gran batalla de drones y esa visita del Papa a Mongolia. Además, la reunión entre Petro con el Estado Mayor de la disidencia de la FARC. Pero yo le voy a hablar de un país suyo. A ver, Usted quiere mucho. España. España. La pugna entre el Partido Popular y el PSOE es de antología. Y demuestra que las dirigencias políticas, cuando no tienen al frente la Mirándose nación el ombligo, y solo sus intereses, sumen a los países en esta crisis. Un país como España, fíjese los números de España. La inflación más baja de la reunión de la zona de euro la tiene España con 2,6. Le sigue Alemania. Y Alemania es uno de los países con mayor tasa de empleo. O menor de desempleo, como usted lo quiera decir. En España, la genialidad de los hombres que dirigieron el posfranquismo llevó a la consolidación de una nación que pudo, Fernando, desarrollar una política interior y exterior que llevó a España donde está. Sí. Sin embargo, hoy España se encuentra atrapada entre una dirección que no escatima esfuerzo en romper la barrera de lo que el sentido común dice. Si hay algo importante en España, es un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular, que son las dos fuerzas democráticas, constitucionalistas, que le dieron razón de ser a todo este proceso. Y Feijóo que presenta ante Sánchez una propuesta para 2 años, una propuesta potable, diría yo, en términos políticos. Sensata. Sensata es la palabra más correcta. Es rechazada porque Sánchez ya tiene un preacuerdo con las fuerzas independentistas que son las que podrían llevar a España a la ruptura de la unidad nacional. Si usted compara esto que está pasando en España un poco con lo que pasó en Chile, y fíjese que en Chile el gobierno de Sebastián Piñera, y hay una editorial de Gerardo Berroa sobre esto, en Chile el actual presidente proviene de una movilización que planteó la necesidad de cambios estructurales, constitucionales, etcétera, y llevaron a Piñera al borde del abismo y a Chile. Y a Chile. Como consecuencia del triunfo del señor presidente ¿cómo se llama? Gabriel Boric. Gabriel Boric. Se llevó a cabo una reforma constitucional, un intento de reforma constitucional, con todas las cosas que los llamados sectores de izquierda o populares o progresistas decían tener sobre Chile. Eso se llevó a un referéndum y perdieron estrepitosamente. Ganó el no. Y ahora resulta que ese mismo movimiento se enfrenta a la realidad de que es posible que tengan que pasar por debate una constitución hecha por la derecha. Ahora, ni chicha ni limonada. Cuando se está en la oposición, pareciera como que no la oposición, sino cuando tú estás opuesto a cualquier cosa, porque la oposición política siempre se mueve entre la colaboración y las diferencias. Siempre se mueve. La democracia funciona cuando los líderes de la oposición entienden, por ejemplo, que ha llegado un momento en que hay que respaldar el gobierno para salvar la democracia. Nosotros vimos ejemplos aquí, pero ahora estamos sumidos en una situación, le hablo de minera, por ejemplo, para que usted tenga un ejemplo. ¿Cuál es la esencia del problema? Ayer estaba estudiando las 20 discrepancias que habla el señor abogado Rodrigo Noriega. Y decidí que, además, como todas están mal planteadas, para decirlo menos, o equivocadas o a propósitamente mal planteadas, entonces preferí no hablar de ello y se la voy a enfocar de otra forma.
¿Cuál es la esencia, Fernando, de la discusión en este momento con respecto a Minera Panamá? Este no se trata de un proyecto que vamos a hacer, que está en proyecto. No, este es un proyecto que está desarrollado. Punto. Esa es la verdad. Tenemos 40.000 empleados que dependen de esa mina, trabajadores, hombres y mujeres de la patria nuestra, que cotizan a la Caja del Seguro Social y pagan millonarias sumas a la Caja del Seguro Social. Esta es una empresa que genera estos empleos y que la media de salario es de $1.700. Entonces uno tiene que hacerse la pregunta, que fue la pregunta que se hizo el presidente Cortizo. ¿Le guste o no le guste el presidente Cortizo? La lógica económica y política del presidente Cortizo era la correcta. ¿De qué se trata este problema? ¿Cómo vamos a resolver nosotros el problema de los trabajadores? Esa es la esencia del problema, sobre todo en unas circunstancias como esta. Recuerde que todo esto veníamos en medio del COVID. Sí. En medio del COVID. Entonces, el presidente Cortizo tomó una decisión política y económica. Económica en el sentido de que no podíamos dejar y abandonar los trabajadores en un momento en que ya había estado construida y que era una inversión de $10.000 millones. Esa es la realidad. Entonces, o íbamos a un pleito o buscábamos una solución del pleito. Minera Panamá aceptó la negociación igual que Panamá. Minera pudo no haber aceptado la negociación e ir a un arbitraje. Claro. Y nos hubiera ganado el arbitraje. Eso lo sabemos nosotros, no solamente por nuestros abogados, sino por los abogados internacionales que Panamá contrató para ver esto. Entonces, mirándolo con un sentido práctico y con un sentido de patria, no se dejen engañar por el discurso engañoso. No se dejen engañar por la demagogia, porque eso es una demagogia, decir que lo que estaban negociando son de uno varila. Lo que estaban negociando son panameños que pensaron en el interés de los trabajadores del país y de los miles de empresas que están trabajando en este sector y de las provincias. Eso es ser panameño. Entonces ellos desarrollaron un proyecto, una negociación dura para un proyecto minero que es superior a lo que se pactó en el 1997. Mire, yo tengo aquí conmigo todos estos documentos que usted ve aquí. Es el análisis que he hecho de cada uno de los artículos del contrato de Minera Panamá. Le voy a dar algunas cosas. Usted debe saber, cuando alguien da una explicación legal, hombre, váyase a la norma legal. Y la norma legal usted la sabe interpretar porque la Constitución está hecha para que usted la interprete. Punto. Una cosa es las teorías constitucionales, una cosa es la Constitución cuando queda redactada, léala. En el artículo que hablo del señor Noriega, uno de los principales problemas es la interpretación que él hace y lo que él aduce que dice la Constitución. Entonces léala y se dará cuenta que su enfoque está equivocado. Está claro. Y cuando va al análisis mismo, dice cosas como esta. Este es un proyecto que además no se debe calcular los ingresos que Panamá va a tener. No tiene idea de lo que es la regalía ni cómo se calcula. Si tuviera un tablero, le explicara al señor Noriega, que creo que no es muy bueno en matemáticas ni en finanzas, la forma sencilla de cómo se calcula la regalía. Las regalías no son impuestos. Es el pago que recibe la nación por el mineral depositado ahí. Mientras yo no explote ese mineral, el valor de ese mineral es cero. Cero. Eso no es ni una riqueza. Eso se vuelve riqueza cuando yo lo transformo, Fernando. Claro. Esos son principios de la economía. Entonces, cuando usted va y le dicen que el artículo de la Constitución determina que es ilegal que una explotación minera se dé por concesión, eso es falso. Pero además todo el desarrollo de esto demuestra un desconocimiento absoluto de la industria, cómo se desarrolla, y un desconocimiento, Fernando, absoluto de cómo funciona una empresa en una economía capitalista, mi querido amigo Noriega. Nosotros tenemos legislación aquí que regula la actividad económica y tenemos regulación especializada
para el sistema minero. Y para eso uno tiene que conocer a fondo, no sé, el tema minero. Por ejemplo, igual cuando hablamos de electricidad. Cuando hablamos de electricidad, yo escucho mucha gente hablando sobre esto sin conocer cómo funciona el sistema eléctrico. Sin conocer, por ejemplo, que las empresas reguladas, que es la empresa de distribución, tienen una tasa de retorno que predetermina una serie de variables de calidad de servicio. Es correcta la preocupación de los panameños con respecto a la calidad del servicio que están recibiendo. Eso es otra cosa. Pero en este caso en particular, los acuerdos del presidente y el grupo negociador con Minera Panamá, en materia... Te tomó 2 años, ¿eh? Sí, Sí, también. en materia de ambiental. Fíjense lo que se ha dicho por ahí, que los ríos han desaparecido. 3 ríos han desaparecido. No ha desaparecido ningún río. Y el río de medio, llamado así, que forma parte de lo que es la cuenca de Minera, está ahí. Es más, son ríos monitoreados permanentemente por personal especializado para determinar si algún punto de contaminación existe. Y en los años de operación de esto, no se ha producido eso. No se ha desaparecido ni un río. Eso no es cierto. Pero además de eso, en los años de operación, Minera ha venido desarrollando una política ambiental que ahora queda reforzada por los acuerdos que se tomaron con respecto a esta nueva negociación. Por ejemplo, el cierre de mina. Eso está desarrollado perfectamente, que no estaba. Por ejemplo, el manejo de la mina y las normas técnicas que tienes que cumplir y el papel nuevo que el Ministerio de Ambiente juega. Ahí se aplica el Código Laboral panameño. Hay una confusión que la quieren sembrar a propósito. El primer artículo de esa ley, el artículo número 1, dice textualmente que esta es una concesión para la explotación de cobre. Pero el cobre no aparece sino en un conglomerado. El 90% de lo que se trae es cobre. El resto de los minerales paga de acuerdo, las regalías de acuerdo a lo establecido y resuelto. No es una concesión de oro. Si hay oro que se quiere explotar, se tendrá que explotar a través de una nueva concesión. Esa es la primera cosa, está en el primer artículo. Hay artículos muy claros con respecto al problema ambiental. Hay artículos muy claros frente al problema laboral. Hay artículos muy claros sobre el problema de las inversiones. Y hay una decisión del gobierno de cómo distribuir las entradas de la mina. Es una decisión del gobierno de la República de Panamá. Y está bajo una norma y no es inconstitucional. Ni es una entrega de soberanía. Y la concesión no es una entrega de soberanía, eso es una invención que le están dando ustedes. Y los cálculos que nosotros estamos plantando en regalías son más altos que los de Chile. En regalías, escúcheme lo que le estoy diciendo. Y esta era una empresa que no pagaba impuestos, Fernando. No. Ahora esas vacaciones fiscales se acabaron. Que fue lo que se hicieron en el contrato de 1997. 97. Había vacaciones fiscales. Ahora, usted tiene que mirar las condiciones del mercado en el 97, porque todo esto se quiere analizar al margen de las condiciones del mercado, sin entender las tendencias. Hay gente que no lo comprende o lo ignora a propósito, que es decir una mentira. Las proyecciones financieras del precio del cobre nos indican a nosotros que durante los últimos 15 o 20 años el cobre ha venido en un ascenso promedio de 4%. Pero las condiciones que genera la guerra de Ucrania con el armamentismo y los problemas que genera el cambio... La transformación eléctrica. Nos lleva a nosotros a proyectar con un nivel de cautela las proyecciones hacia 20 años en el futuro y nos indican a nosotros que vamos a crecer, el valor del precio de la libra de cobre va a crecer en el tiempo. La concepción señor Noriega, la concepción como está establecida, las regalías en Panamá, es para que en aumento de precio aumente el ingreso de la República de Panamá. Así es. Así es que está concebida. Miren que además que
esta gente habla de 375 millones como si fueran nada. Pero Sí, además, señor Noriega, cuando hablamos de los gastos de operación brutos, los negociadores panameños sacaron de allí los gastos administrativos, cosas que no pasa en Chile. Por eso que nuestras regalías son más altas. Porque no incluyen estos gastos. Esta fue una pelea dura que la ganó el equipo panameño. Y eso significa más ingresos claro. para Panamá. Y recuerde que esta es una mina de cobre de baja ley. Es decir, no es de las minas de mayor rendimiento, pero es una mina de alta inversión. Y en materia incluso ambiental, la planta de carbón, que es de la planta más barata, va a ser transformada. Eso está en la ley. Y está en los acuerdos. Y esta no es una concesión que da 60 años, eso es falso. Sí. Totalmente falso. Y en estos 20 años, Minera Panamá tiene que seguirse a los patrones que están establecidos para poder aspirar a la renovación de esa. Este es el primer contrato de concesión que está puesto en la red por meses. Por meses. Por instrucciones del propio presidente. Y se ha consultado con las comunidades. Yo creo que ustedes escuchen a los trabajadores, los que están opuestos a la mina, Sí. que escuchen a los trabajadores. No es que ataquen a Cortizo. No, no, no. Creo que el presidente Cortizo y la administración del presidente Cortizo entendió perfectamente el problema. O lo resolvemos en bien de los trabajadores y de los empresarios y de la economía, que a su vez genera empleo, o nos metemos en un rollo internacional que vamos a perder y que además tiene el problema de que afectaría enormemente la economía. Entonces esa es la esencia del problema. ¿Para qué uno gobierna, Fernando? Sí. ¿Para complacer a los radicales o para entender que es el bienestar de los trabajadores lo que importa, de los panameños? Entonces, hay quienes dicen, minería es muerte. Bien, si eso fuera cierto, y fue cierto, ¿qué minería es muerte, por ejemplo? La minería ilegal, esa es la muerte. Esa es muerte. La que usa químicos para separar el conglomerado de los minerales. ¿Qué es la minería en Panamá ahora mismo? Nosotros somos una economía de servicios. La minería representa la producción de bienes y hoy la minería resuelve el problema de la disminución de exportación de bienes, entendiendo la producción material de cosas, como por ejemplo la disminución en el mercado de banano, También. del camarón, ha disminuido, pero hemos podido diversificar la economía con esto. La minería actual de alta tecnología, no niego que todo esfuerzo del hombre sobre la Tierra, el planeta Lo Tierra, transforma. crea problemas, pero para eso existen las medidas de mitigación. No se trata, en los años que estamos de operación de esta mina en Panamá, mire usted cuántos problemas hemos tenido. Vale. Entonces, si usted mira la realidad, se dará cuenta que hay gente con interés. Primero era que no aprobaban el contrato. Ahora que aprobaron el contrato en el gabinete, que está en discusión, ahora la discusión es que la minería es muerte, que esto es un problema constitucional. A mí me recuerda cuando se estaba discutiendo los tratados Torrijos-Carter, que los abogados querían llevar el debate sobre si el imperialismo norteamericano iba a permanecer en Panamá o no. Nosotros llevamos el debate sobre los efectos positivos de la incorporación de la zona del canal como parte de la economía nacional. Nosotros teníamos razón. En este campo, el gobierno, este desarrollo, esta nueva etapa, ha jalonado una concesión vieja a una nueva de mejor condiciones para nosotros. De mejor condiciones, sin duda alguna. Ahora, si usted está opuesto a Cortizo, al gobierno de Cortizo, porque le cae mal el PRD, por lo que sea, eso no es óbice. Sí, no, es una cosa distinta. Para dejar de pensar en el país. Por eso le hablo de lo que decía Berroa en su editorial. Destruyendo la nación no construimos democracia. Y al final del día sí
lo más importante es resolver el problema de ambientales, pero una cosa es eso y otra llevarlo al extremo de desaparecer ríos, Sí. que no han desaparecido. Me da la impresión entonces que no han visto lo que está ocurriendo. Y no voy a discutir con el que no quiere aprender de los temas de las finanzas, porque para ser financista y para hacer proyecciones financieras uno tiene que saber matemáticas. No conozco a nadie que sin conocer matemáticas pueda dar una apreciación sobre esto y sobre todo el futuro del desarrollo. Que lo hemos visto Estamos opuestos a los minerales, pero queremos tener televisor, queremos tener celulares, carros eléctricos. ¿Y dónde viene eso? La mayoría de estos conductores son de cobre. Claro. ¿Bien? Así Por eso es. decidí, Fernando, no ir a uno, porque me produjo una sensación de que hay panameños que están más interesados no en la solución del problema, sino en inventar cosas para crear problemas. No le importa la democracia. Pero lo aseguro, si los intereses de los medios que ellos representan estuvieran en peligro, salieran a defenderlos, no importa qué. Así es, don José. Fernando, vamos a poner algunos temas internacionales que tienen relación con la estabilidad política de la región y del mundo. En primer lugar, permítame hablarle de Guatemala. Ayer el Congreso de Guatemala, en un acto rayado, voy a cambiar la palabra, en un acto inconstitucional, el Congreso, controlado por los partidos tradicionales, pero es que ¿qué se puede llamar partidos tradicionales en Guatemala? Todo. Eso no hay partido le quita la personalidad jurídica a la bancada Semilla, que tiene actualmente 6 o 7 diputados y tiene 23 para la próxima. En el juego que le están siguiendo a la Fiscalía y a la juez, el Ministerio Público, judicializando el proceso electoral, la bancada ahora es una bancada independiente, no tiene partido. Este es el preámbulo para ilegalizar al presidente Arévalo, que ganó las elecciones y fue consagrado por el Tribunal Supremo. Semilla ha puesto una denuncia de inconstitucionalidad sobre esta actuación del Ministerio Público ante la Corte Constitucional. Pero sigue el acoso y sigue el desconocimiento de Sandra Torres, que perdió por más de 22 puntos las elecciones que ya fueron reconocidas y ya fue proclamado el presidente. Y Matay, que está detrás de todo esto, el jueves, la próxima semana se dice que se va a entrevistar con el presidente, pero ya lo está llevando a estas posiciones al partido Semilla y esperen manifestaciones sobre esto. Esto está pasando en Guatemala. Mientras en Venezuela, Fernando, ante el incremento de la violencia y de los ataques del madurismo a la oposición, por las cifras que tienen, todas las encuestas que se han hecho en Venezuela demuestran que el nivel de aceptación de Maduro, Fernando, es de 12%, y del PSV, o sea, el Partido Socialista Venezolano, es de 17%, mientras la oposición concentra el 65% del apoyo. Ello significa que en cualquier primaria, cualquiera de los dirigentes de las primarias que gane, y todo indica que las primarias del 22 de octubre, de darse, ganaría María Corina Machado si no hay un atentado contra ella. Pero además de eso, estas negociaciones que en una forma u otra lleva el presidente Biden para conseguir petróleo de Venezuela, un grupo de 10 senadores norteamericanos de ambos partidos, republicanos y demócratas, mandan una fuerte carta al Departamento de Estado diciendo que no sacrifiquen la democracia venezolana por unos barriles de petróleo. Duro el comunicado, les recomiendo que se lean este comunicado. Recuerde que la política exterior de los Estados Unidos es una parte importante
se da en el Senado de los Estados Unidos, así como una parte importante de la política interior de los Estados Unidos y de la ayuda exterior se da en la Cámara de Representantes. Entonces, esta situación de Venezuela es otro elemento de esta situación. Igual que pasa en Chile. En Chile, el presidente Gabriel Boric se enfrenta a sus antiguos colaboradores de las huelgas, los maestros y profesores, en la que se han declarado de forma indefinida en huelga. Y la inflación estará al 9%, la caída del Producto Interno Bruto, la cantidad de problemas de corrupción que se han encontrado en algunos, que hizo que uno de sus principales ministros y ayudantes, colaboradores políticos, tuviera que renunciar. Y esta decisión de los oficiales de la reforma constitucional, que los que ganaron las elecciones, de bajar el tono constitucional y reducir lo que se había logrado consensuar en el comité técnico, ponen al presidente en una situación compleja. Y si usted se ve en Argentina, terminamos la semana, Fernando, con una inflación en casi 200% a fin de año, con un Massa que podría quedar de tercero ante la derecha, y se podía dar el tema de que por primera vez durante las últimas décadas, Fernando, la disputa en el balotaje se dé entre la derecha extrema y el centro derecha. Bueno, más bien que el peronismo no esté en las páginas amarillas, es lo más resaltable de todo esto de los últimos 50, 40 años. Mientras en México no nos dejamos de sorprender con lo que hacen nuestros dirigentes. El presidente Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, propone que los miembros, como no puede controlar la Corte Suprema de Justicia, propone que los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Fernando, sean escogidos por votación. Usted se imagina, ¿no? ¿Qué clase de propuesta es esta? Usted se imagina que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia es como si fuera un diputado propuesto por un partido, porque él piensa que Morena puede sacar la mayoría. Esta es una de las cosas que están ocurriendo. Él la propuso ayer en la mañanera, esas cosas que hace todas las mañanas. Mientras en la estructura política, Xochitl Gálvez se afianza como, en las encuestas que están realizando, como la posible candidata de la alianza de oposición, el PRI, el PAN y el PRD mexicano, y con una fuerte contendiente, pero con dificultades para ganar, porque el manejo que tiene AMLO en la estructura política y su participación activa, aunque está prohibida por la Constitución, a él no le importa. Mientras el problema ahora es en Morena, que es el partido de AMLO, el presidente de México. ¿Qué va a pasar cuando el presidente está claramente a favor de Claudia y en contra del ex canciller? Entonces, ahí se va a producir una confrontación. Esto, si usted lo une a lo que está pasando en el mundo en general, lo que está pasando en Gabón, lo que está pasando en África subsahariana, lo que está pasando en la guerra de Ucrania, como le planteó Fernando, los ucranianos son soldados. Las mujeres le preparan la comida a los hombres para que se vayan a la pelea, y algunas se van a las peleas porque ellas y ellos son guerreros. No hay nada más que te motive más que pelear por tu país. Es admirable. Salir a defender a tu familia. Y la guerra de los drones ha tomado. Mientras Rusia tiene que ir a pedir drones a Irán y a la interceptación de las comunicaciones entre Putin y Xi Jinping. El coreano del norte. Kim Il-sung. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Para comprar armas que no se producen ya en Rusia por razones de no tiene los mecanismos de metales, para eso tiene que importar. Recuerden que Rusia es una monoexportadora. Entonces, tiene que usar estos mecanismos mientras Ucrania está produciendo a través de decenas de empresas drones que masivamente están atacando e incluso llevando la guerra dentro de Rusia. Ese es el peligro
de esta fase de la guerra. Y eso se está dando en el momento en que la República Popular China comienza a sentir un remesón de tensión de su economía, su poderosa economía, la segunda del mundo, una caída en su crecimiento, una caída en los bienes producidos por la construcción y la caída en los mercados de las empresas inmobiliarias, pérdidas multimillonarias, declaraciones de quiebra, un aumento del desempleo juvenil. Esto afecta a China y afecta al mundo y nos afecta a nosotros. Nada más importante para la República de Panamá que un entendimiento entre los Estados Unidos y la República Popular China para lograr un nivel de coexistencia pacífica que nos permita recuperar el estancamiento que tienen las economías globales y que afectan la demanda por materia prima en América Latina en particular. Entonces, todas estas cosas uno las tiene que mirar con un sentido práctico y con un sentido de impulsar la paz. Por ejemplo, a nosotros en Panamá, con este problema de la migración, Fernando, ¿qué nos interesa a nosotros en la región? A nosotros nos interesa que la democracia vuelva a Venezuela. Cuando usted hablaba de la gira del Papa a Mongolia, la capital de Mongolia, Ulan Bator, me recuerda porque en una de las discusiones que teníamos en Washington, cuando estábamos exilados, en la crisis que se generó en el 88-89, uno de los hombres que más nos ayudó a nosotros a buscar una solución a esto fue Carlos Andrés Pérez. Y don Gabriel Luis Galindo tenía urgencia de hablar con Carlos Andrés Pérez y lo localizamos. ¿Usted sabe dónde estaba? En una reunión en Ulan Bator. Wow. Una de las características de Carlos Andrés Pérez como dirigente político era que era un hombre accesible, sobre todo cuando él veía en peligro. Él siempre se preocupó por la República de Panamá, sí, y buscó siempre en los tratados, en la crisis del 88, buscó siempre una salida negociada antes de la intervención. Y por eso nosotros le debemos al pueblo de Venezuela nuestro aporte a la reconquista de la democracia en ese país, que es la única forma de parar esa terrible invasión humano que Maduro y el chavismo está impulsando como una medida, la migración como arma política. Y ahora, con esta relación extraña entre Petro y Maduro, que tratan de legalizar al señor Maduro en el momento en que la democracia, el régimen, está en su peor momento y la lucha por la democracia toma el escenario y el madurismo reprime esa. Igual que en Cuba. Ayer escuchaba, en Cuba, Fernando, hace falta agua, todo, electricidad, combustible, alimento. Pero me decía alguien que lo que más falta en Cuba es la esperanza del cambio. Es un pueblo sin esperanza. Y esta realidad... ¿Está dispuesto a tirarse al mar? ¿Qué paz tiene que perder? Igual pasa en Haití. Sí. La situación económica de Cuba. Métase en las redes y usted va a ver en las redes sociales, en YouTube, los videos que los cubanos mismos están mandando del estado en que se encuentran. Cómo está La Habana hoy, destruida. Solo está el Capitolio, todos esos hoteles de lujo que están ahí, porque el régimen solo favorece el turismo para conseguir divisas. ¿Quiénes controlan esas divisas? Los militares. Eso no llega al pueblo. Entonces, toda esta situación agrava la migración porque tira cubanos al exilio, en la forma de ellos de resolver el problema, haitianos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos ahora, y que se está produciendo una especie de la movida del péndulo hacia la derecha. Podría pasar en Argentina, podría pasar en Ecuador nuevamente, podría pasar en Perú. Y las luchas internas en Bolivia
arrastran al movimiento más hacia su propia desintegración. La revolución comiéndose a sus propios hijos. Y una Centroamérica que se debate ahora mismo entre la democracia que se pelea palmo a palmo en Guatemala, el autoritarismo que se impone en El Salvador, las barbaridades del señor Ortega y su esposa Murillo, en esas persecuciones atroces, los problemas a los que se enfrenta Costa Rica nuevamente, con las invasiones de mano de obra, buscando algo que trabajar de los nicaragüenses, y el crimen organizado intentando penetrar en Costa Rica como intenta de penetrar aquí, en Panamá. Intenta y penetra. Porque gran parte del problema migratorio de nosotros es que estas áreas en donde se produce esa migración ilegal del lado de Colombia está controlado por el cartel del Golfo. Entonces no nos enfrentamos nada más al gobierno de Petro o a su falta de interés de equiparar con Panamá. Nos enfrentamos al crimen organizado en esa parte. Entonces para eso necesitamos actuar, Fernando, con un determinado nivel de inteligencia, con un nivel de uso del sentido común para manejar los problemas de nosotros, para manejar el problema del canal, el problema del agua, el problema de minera, el problema del sector agropecuario, el problema de la caja. Necesitamos sensatez. Sensatez que se nos escapa de las manos cuando intentamos politizar todos los temas en función del interés partidario de a quien yo quiero empujar y no en función de las próximas generaciones que necesitan empleo, pero no empleo cualquiera, es empleo remunerado, bien remunerado. Mire, en Honduras uno de los grandes problemas de empleo es que todas estas empresas de maquila no pagan ni para vivir. En Venezuela, los salarios que se le pagan a los educadores mensuales son de $26 mensuales. Policía gana 40, un oficial de policía gana $40. Y se requiere aproximadamente $480 o $520, creo que es, para poder subsistir con los niveles de inflación de Venezuela. Esa es la realidad que nos estamos enfrentando. Entonces, en nuestro país, claro que tenemos problemas. Pero si usted lo compara en términos generales, nosotros tenemos una posibilidad real de desarrollo, pero para ello, Fernando, nosotros debemos entender el mundo que nos circunda y los peligros que ese mundo tiene y saber manejarnos en ese complejo mundo. Exacto.